Hola, hola. Seguimos con sistemas de ecuaciones. En este vídeo vamos a empezar ya con qué métodos podemos utilizar de resolución de sistemas de ecuaciones. Pero para ello, y antes de adentrarnos en cómo emplearíamos el método de Gauss para resolver sistemas de ecuaciones lineales, vamos a ver la definición de sistemas de ecuaciones escalonados. Un sistema de ecuaciones se dice escalonado cuando cada ecuación tiene una incógnita menos que la anterior. Es decir, que en cada una de las ecuaciones vamos a tener una incógnita menos, ya sea la x, la y o la z. Pero como podemos reordenarlos, vamos a ver un ejemplo en el que las que se van eliminando es primero la x y luego la x y la y. Recordad que esto es lo mismo que tener un sistema en el que tenemos todos los elementos iguales a 0 por debajo de la diagonal principal. Y la diagonal principal siempre estaba formada por A11, A22 y A33. A11 es el coeficiente de la primera ecuación que acompaña la primera incógnita, la x. A22 es el coeficiente de la segunda ecuación que acompaña a la segunda incógnita, la y. Y A33 es el coeficiente de la tercera ecuación que acompaña a la tercera incógnita, es decir, en este caso, la z. Y entonces, lo que vamos a tener es un sistema en el que debajo de la diagonal principal vamos a tener todo ceros. ¿Por qué tenemos 0? Porque aquí tendríamos 0 por x, que por lo tanto es 0 y podemos quitarlo, 0 por x otra vez y 0 por y. Y entonces es por eso por lo que decimos que es un sistema escalonado. Pero es que además tenemos otro tipo de sistemas escalonados. De hecho, los sistemas escalonados no tienen por qué ser siempre de dimensiones 3×3, 4×4, es decir, cuadrados. Pueden ser rectangulares. Fijaos aquí, en el segundo ejemplo. En el segundo ejemplo también todos los elementos por debajo de la diagonal principal, que serían A11 y A22. Aquí no tenemos A33 porque no tenemos tercera ecuación, porque no en todos los sistemas tenemos por qué tener el mismo número de ecuaciones que de incógnitas. En estos casos en los que tenemos menos ecuaciones que incógnitas, una incógnita la vamos a poner en función de un parámetro que puede ser lambda, puede ser micra, puede ser micra, puede ser omega, el parámetro que nosotros queramos. Simplemente para resolverlo vamos a elegir una incógnita a la que vamos a igualar a un parámetro y luego vamos a resolver el sistema como si ese parámetro fuese conocido, es decir, donde hay una z ponemos lambda. Y entonces nos quedará el resultado del sistema x igual a 2 más lambda, por ejemplo, y es igual a 3 lambda, ¿de acuerdo? Y así es como se resolvería. Una vez sabemos lo que es un sistema de ecuaciones escalonado y tenemos claro que significa que haremos 0, convertiremos en 0 los coeficientes por debajo de la diagonal principal, ya podemos adentrarnos y entender el método de resolución de sistemas de ecuaciones lineales de Gauss. El método Gauss consiste en transformar un sistema de ecuaciones en otro equivalente que sea escalonado, es decir, como lo que habíamos visto anteriormente. Representamos el sistema en forma de matriz, es decir, con sus coeficientes, la matriz de coeficientes seguida de la matriz de términos independientes, es decir, la columna de términos independientes. Y mediante transformaciones elementales que ya conocemos, hacemos que sea escalonado. Para ello vamos a ver un ejemplo. Lo primero que haremos será escribir este sistema en forma matricial, es decir, vamos a escribir los coeficientes 3, 2, 1 y la columna de términos independientes, que insisto, le indicamos con esta barrita vertical, simplemente para no liarnos, ¿de acuerdo? Pero no es necesario. 4, 3, 5, 1, 1, menos 1 y 1. Y una vez la tenemos así, tenemos que ir pensando qué transformaciones podemos ir haciendo para que en estas posiciones nos queden ceros. Sin embargo, en este caso, como es la fila 3 la que tiene todo unos, es decir, la más fácil de utilizar o de emplear para conseguir hacer ceros aquí, en lugar de en esta fila, en estas posiciones, vamos a utilizarla para hacer ceros en las posiciones A11 y A21 para luego poder invertir, que sabéis que se podía permutar las filas,
permutaremos y ya tendremos el 0 donde realmente lo queremos. Por lo tanto, la primera transformación que se nos ocurre sería cambiar la fila 1 por la fila 1 menos 3 veces la fila 3, de modo que aquí ya vamos a tener un 0, ¿vale? Y realizamos toda la operación. Fila 1, 2 menos 3 menos 1, 1 menos 3 por menos 1, es decir, 1 más 3, 4. Y por último, 1 menos 3 menos 2. ¿Vale? Hemos ido realizando la operación con cada uno de los elementos de la fila 1. Veis que ahora la vamos a llamar fila 1', porque ya es la siguiente, la fila 1 de la siguiente matriz. Vamos a ver qué pasa con la fila 2. Para la fila 2, para eliminar este 5, lo que tengo que hacer es restarle 5 veces la fila 3, que es la que estamos utilizando porque, insisto, tenía todo términos en 1 y es mejor que utilizar fracciones. Por lo tanto, fila 2 menos 5 veces la fila 3, es decir, 5 menos 5, 0. 3 menos 5, menos 2. 4 menos 5 por menos 1, es decir, 4 más 5, 9. 2 menos 5, menos 3. Y la fila 3 se queda igual. El siguiente cambio que realizamos es permutar la fila 1 con la fila 3 para tener el 0 en esta posición. Ahora tenemos que ser muy inteligentes. Ya no podemos utilizar la fila 1, porque si sumásemos o restásemos la fila 1 con cualquiera de estas dos filas, en este elemento nos volvería a aparecer un 1, un menos 1 o aquel término por el que lo estemos multiplicando. Así que vamos a tener que operar con la fila 2 y la fila 3. Y el objetivo es tener un 0 aquí, en esta posición. No obstante, como aquí lo que tenemos es un menos 1, parece mucho más inteligente tener la fila con el 1 o con el menos 1 en la posición 2. De modo que lo primero que vamos a hacer va a ser permutar la fila 2 y la fila 3. Y ahora, como os he dicho, en lugar de tener un menos 1, nos interesa mucho más tener un 1, ya que nos va a facilitar muchísimo más el trabajo. De modo que lo que vamos a hacer va a ser multiplicar la fila 3 por menos 1 para obtener aquí un 1, de modo que ya puedo operar con total tranquilidad. Y una vez tenemos esto, ahora sí, vamos a buscar tener aquí un 0. Y para ello, ¿qué es lo que podemos hacer? Efectivamente, el cambio que vamos a hacer va a ser a la fila 3 le vamos a sumar 2 veces la fila 1, porque efectivamente como lo tenemos un 1 positivo y menos 2, pues menos 2 más 2 nos va a dar 0, que es el 0 que necesitamos. Así que nos quedaría la matriz de la siguiente manera. No cambian las dos primeras filas y en la fila 3 nos aparecen el 0 que necesitábamos y ya 9 menos 8, 1 y menos 3 más 2 por 2, 4, 1. Y ya con esto, como veis aquí tenéis los pasos, no tienen por qué ser necesariamente iguales, existen muchos caminos para poder resolver los sistemas, pero lo importante es que nos queden los ceros debajo de la diagonal principal. ¿De acuerdo? Y una vez tenemos esto ya podemos volver a escribir el sistema, que como veis ya nos queda una incógnita menos en cada ecuación, quedándonos la última ecuación con una sola incógnita. Despejamos esa incógnita, que en este caso es muy fácil porque simplemente es z igual a 1, y vamos sustituyendo en la anterior. Si z es igual a 1, sustituimos en esta ecuación. Y es y menos 4 por 1 igual a 2, el menos 4. Sumamos 4 en los dos miembros y nos queda y es igual a 6. Y por último sustituimos con y es igual a 6 y z es igual a 1 en esta ecuación. Y el 6 menos 1, 5, restamos 5 en los dos miembros y nos queda que la x es igual a menos 4. Y ya tenemos resuelto el sistema. Además, como tiene solución, podemos determinar que el sistema es compatible determinado, ya que la solución es única, puesto que no depende de ningún parámetro. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso nos dan este sistema. Lo primero que tenemos que hacer es la matriz. Yo os lo voy a dar aquí resuelto y lo vamos a ir viendo paso a paso. Escribimos la matriz, que como veis lo único que hemos hecho ha sido escribir los coeficientes, la matriz de coeficientes, y luego la columna de términos
independientes. Entonces, el primer cambio que realizamos, o que yo he propuesto aquí, insisto en que se os podrían ocurrir otros cambios, el primer cambio que planteamos es que la fila 2 la vamos a sustituir por la fila 2 menos 5 veces la fila 1, porque obviamente, como en la fila 1 tenemos un 1, este 5 lo podemos eliminar multiplicando esta fila por 5. Y por lo tanto, ya tendríamos aquí un 0. Y además, para conseguir un 0 aquí, que es el siguiente 0 que tenemos que conseguir, la fila 3 simplemente le tenemos que restar la fila 1, porque 1 menos 1 nos da 0. Luego hacemos primero la fila 2. Y la fila 2 sería 5 menos 1, 0. Menos 1 menos 5 por menos 3 nos da más 15. Luego menos 1 más 15, 14. 1 menos 5 por 7, 35. 1 menos 35, menos 34. Y por último, 8 menos 50, menos 42. Vamos con la fila 3. 1 menos 1, 0. 4 menos menos 3, es decir, 4 más 3, 7. Menos 10, menos 7, menos 17. Y menos 11, menos 10, menos 21. Ya hemos conseguido los ceros donde los queríamos. Ahora necesitamos un 0 aquí. Pero para ello vamos a tener que conseguir algún 1 o algo con lo que operar en alguno de los otros elementos. O también nos podemos dar cuenta de que aquí tenemos un 14. Desde luego lo que tenemos que tener claro es que vamos a operar con la fila 2 y con la fila 3. Porque, de nuevo, si operamos con la fila 1, como aquí no tenemos un 0, estos dos ceros los podemos perder. De modo que nos centramos en la fila 2 y en la fila 3. Y fijaos, estos dos son proporcionales, ¿verdad? Si yo multiplico por 2 la fila 3, obtengo el elemento de la fila 2. Luego vamos a conseguir el 0 en lugar de aquí, en esta posición. Ya sabéis que luego podemos permutar, porque es más inteligente, ¿no? Porque 7 por 2 es 14. Si a 14 le resto 14, consigo un 0. Luego es más inteligente conseguir el 0 en esta posición. Entonces vamos a ello. Lo que hacemos es sustituir la fila 2 por la fila 2 menos la 2 veces la fila 3. Bien, entonces 0 menos 2 por 0, 0. 14 menos 2 por 7, 0 también. Menos 34 menos 2 por menos 17, es decir, menos 34 más 34 nos da 0 también, fijaos. Y menos 42 menos 2 veces por menos 21, es decir, menos 42 menos por menos más 42, porque 2 por 21 es 42, también nos da 0. Y fijaos lo que nos ha pasado. Se nos ha eliminado una fila. Esto, en términos de rango, significaría que el rango ya no va a ser 3, va a ser como mucho 2, porque esta fila se nos ha eliminado. Hemos conseguido todo ceros. Luego lo que obtenemos es un sistema con 2 ecuaciones y 3 incógnitas. Por lo tanto, ya no va a ser compatible determinado. Y entonces ahora lo que tenemos que resolver es el nuevo sistema que nos había quedado. Entonces resolvemos este sistema. Pero para ello, como os dije anteriormente, cuando tenemos menos ecuaciones que incógnitas, a alguna de las incógnitas o algunas vamos a tener que ponerles el valor de un parámetro. Por lo tanto, tomamos z como el parámetro lambda, por ejemplo, que puede tomar cualquier valor real. Y pasamos los términos de z al segundo miembro de las ecuaciones. Es decir, tomamos z como si fuese un valor. Va a pertenecer a la columna de los términos independientes. Y por lo tanto nos quedaría así. Menos 17 lambda, nos queda más 17 lambda en el otro término, en el otro miembro. Y más 7 lambda, nos queda menos 7 lambda en el otro miembro. Y ya tenemos un sistema de ecuaciones de 2 incógnitas y 2 ecuaciones. Y ahora sí, resolvemos el sistema, expresando las soluciones en función del parámetro lambda. Es muy sencillo porque ya simplemente el 7 dividimos por 7 en los dos miembros y nos queda que y es igual a menos 3, menos 21 entre 7, más 17 entre 7 por lambda. Y la x sería
sustituyendo el valor de y aquí, que lo podéis hacer muy sencillo, menos 3 por menos 3 nos queda más 9, y menos 3 por 17 partido de 7 por lambda. Pasamos al otro término y el resultado sería este, simplemente despejando. Es una operación muy sencilla que os la dejo a vosotros. Y este sería el resultado. Por lo tanto, es un sistema compatible, puesto que sí tiene solución, pero tiene infinitas soluciones, porque como los incógnitas dependen de un parámetro y el parámetro puede tomar cualquier valor real, vamos a tener infinitas soluciones. Por lo tanto, es un sistema compatible indeterminado que depende del parámetro lambda. Resolvamos otro ejemplo. Ahora nos dan este sistema. Lo primero que hacíamos, recordad, era la matriz del sistema, expresarlo matricialmente. La matriz de coeficientes y la matriz ampliada con la columna de términos independientes. Y vamos realizando cambios. De nuevo lo que queremos son ceros en estas posiciones. Luego lo que hacemos es la fila 2, hay que restarle 2 veces la fila 1. Pues ya tenemos un 0, menos 1, más 6, 5, y así sucesivamente en el resto de elementos de la fila. Para conseguir un 0 en esta posición, simplemente tenemos que restar la fila 3, la fila 1 a la fila 3. Y lo hacemos. Y aquí tenéis la operación. Os invito a que le deis al pause y lo hagáis vosotros más despacito. Las sumas y las restas, en este punto, yo ya me las salto. Entonces, una vez ya tenemos ceros en estas posiciones, ¿dónde quiero conseguir un 0? En esta posición. Y lo tengo bastante fácil porque ahora ya sabemos que solo voy a utilizar la fila 2 y la fila 3, para que aquí no me vuelvan a aparecer términos distintos de 0. Y como tengo 5 y menos 5, va a ser tan sencillo como sustituir la fila 3 por la suma de las dos filas y ya voy a obtener todos ceros. Fijaos lo que pasa aquí. Y esto es lo mismo que decir que tenemos 0x más 0y más 0z igual a menos 7. ¿Pensáis que esto puede ser cierto? 0 por cualquier cosa es 0. Luego esto significa que tenemos aquí un 0. ¿Y 0 es igual a menos 7? Pues evidentemente no. Es una incoherencia, una incongruencia. Y por lo tanto no tiene solución. Cuando nos encontramos un sistema de ecuaciones en el que llegamos a una situación de este tipo, es decir, de 0 es igual a algo distinto de 0, entonces podemos determinar que es un sistema incompatible, es decir, no tiene solución. Vamos a ver ahora otro método de resolución de sistemas de ecuaciones. Mediante la matriz inversa. Sabemos que podemos expresar los sistemas de ecuaciones mediante matrices y además los podemos expresar así. A por X es igual a B, siendo B la matriz, la columna de términos independientes. Por lo tanto, podemos permultiplicar por la matriz inversa a ambos miembros de la ecuación. Permultiplicar significa que vamos a tener nuestra ecuación matricial y vamos a multiplicar por la inversa de A en el mismo sitio. Es decir, si yo multiplico, y además como la A está aquí, tengo que multiplicar por la izquierda. Y si yo multiplico poniéndola en la izquierda, aquí también la tengo que poner en la izquierda. No puedo hacer esto. B por A menos 1. Esto está mal. Chicas, chicos, recordad lo que es muy importante. Si yo multiplico por este ladito, en el otro miembro aparece en el mismo lado, ¿vale? Eso es muy importante. Y por lo tanto, una vez tenemos multiplicado, permultiplicado por la inversa de A, fijaos en que, como nosotros sabíamos de unidades anteriores, la inversa de A por A nos da la matriz identidad. La matriz identidad. Y por lo tanto, la matriz identidad, como está formada por unos en la diagonal, podemos imaginarla, podemos eliminarla de la ecuación porque es el término 1 y por lo tanto nos va a quedar x igual. Y entonces nos queda que x es igual a la matriz inversa por la matriz de términos independientes. Por lo tanto, el problema quedaría reducido a calcular la matriz inversa de la matriz de coeficientes, no de toda la matriz, sino solo de la matriz de coeficientes, y multiplicarla
por la columna, la matriz de términos independientes. Pero para que esto se cumpla, recordad que para poder multiplicar dos matrices, el número de columnas de la matriz A tiene que ser igual al número de filas de la matriz B. El número de columnas de la matriz B va a ser 1 porque siempre está formado por los términos independientes así. Por lo tanto, el número de columnas de la matriz A, o A-1, perdón, tiene que ser igual al número de filas de la matriz B. Y por lo tanto, deben cumplirse ciertas condiciones para poder hallar la solución del sistema mediante la matriz inversa. M tiene que ser igual a n, es decir, el sistema tiene que tener el mismo número de ecuaciones que de incógnitas para que pueda cumplirse esto. Porque fijaos que aquí este es el número de incógnitas y aquí este es el número de ecuaciones. Por lo tanto, debe cumplirse que el número de ecuaciones sea igual que el de incógnitas. Es decir, la matriz de coeficientes A tiene que ser cuadrada. Y luego el determinante de A, el determinante de la matriz de coeficientes, tiene que ser distinto de 0. Y esto ya lo sabíamos porque es necesario para que exista la matriz inversa. Si no se cumple esto, la matriz inversa no existiría y por lo tanto no podríamos recurrir a este método. Vamos a ver un pequeño ejemplo de esto. Supongamos que nos dan este sistema de ecuaciones. Lo primero que comprobamos es, ¿tenemos el mismo número de incógnitas que de ecuaciones? Tenemos 2 incógnitas y 2 ecuaciones. Luego se cumple la primera condición. Vamos a ver si se cumple la segunda. Escribimos el sistema en forma matricial. Ponemos la matriz de coeficientes, la matriz de incógnitas, que ya sabéis que se ponía en forma de columna, y la matriz de términos independientes. Calculamos el determinante de A. Y el determinante de A es muy sencillo porque es 6 por 2 menos 3 por 1, 3. Sabemos que la matriz inversa era igual a la adjunta de A traspuesta entre su determinante. Por lo tanto, calculamos primero la adjunta de A, el determinante ya lo tenemos calculado, y la adjunta de A ya sabíamos que era el adjunto de este elemento, 2, el adjunto de este elemento, que es 3, pero como está en la posición 1, 2, es menos 3, el adjunto de este elemento, que es menos 1, porque es 1, pero multiplicamos por menos porque está en la posición 2, 1. Y por último, el adjunto de este elemento, que es 6. Y como está en la posición 2, 2, menos 1 elevado a 4 es 1. Ya tenemos la adjunta. Vamos a ver la traspuesta. La adjunta de A traspuesta sería, convertimos las filas o las columnas, las filas en columnas. Por lo tanto, nos queda que la primera fila se convierte en columna y que la segunda fila se convierte en columna. Esta ya la tenemos. Luego nos queda que la inversa de A es 2 novenos menos 1 noveno menos 3 novenos y 6 novenos, ya que tenemos que dividir entre el determinante que ya sabíamos que nos había dado 9. Evidentemente esto no lo dejamos así. Lo que cambiamos es las fracciones las dejamos como irreducibles y nos queda esta matriz inversa. Y una vez resuelta la matriz inversa, simplemente vamos a tener que multiplicarla por la matriz de términos independientes, que es una columna, y si multiplicáis esta fila por esta columna, 2 novenos por 15 más menos 1 noveno por 8, os da 22 novenos, y menos 1 tercio por 15 más 2 tercios por 8 nos da 1 tercio. Y esta sería la solución de este sistema de ecuaciones. Ya conocemos dos métodos de resolución de ecuaciones nuevos, el método de Gauss y mediante el cálculo de la matriz inversa. Antes de seguir conociendo otros métodos, tenemos que conocer el teorema de Rosset-Frobenius. Para ello tenéis que dominar muy bien el cálculo de rangos que ya hemos visto en unidades anteriores, en matrices y en determinantes. Es muy importante que sepáis calcular bien los rangos de las matrices para poder aplicar este teorema. Por ello, os propongo este ejercicio para estos sistemas. Veámoslo con un ejemplo. Es que es muy importante que conozcamos cómo calcular bien los rangos. Por lo tanto, vamos a ver un ejemplo y os propongo, como os digo, que realicéis el cálculo de los rangos para estos sistemas, ¿de acuerdo? En casa para practicar.
De momento vamos a ver este sistema que nos dan aquí. Ponemos la matriz de coeficientes y la matriz ampliada y vamos a ver los rangos. Los rangos ya sabemos que lo que teníamos que ver era si todas las filas y columnas eran linealmente independientes. A simple vista, esta matriz parece que va a tener rango 2, porque ninguna columna ni ninguna fila parece linealmente dependiente de otras. No obstante, si no estamos seguros, lo hacemos mediante Gauss, por ejemplo, o mediante el sistema que queráis. Entonces vamos a ver. El método de Gauss consistía en hacer 0 todos los elementos por debajo de la diagonal principal. Y por lo tanto, vamos a suponer que la fila 2 hacemos que sea la fila 2 menos la fila 1. Por lo tanto, la fila 1 queda igual y la fila 2 nos quedaría 0, 3, ¿no? Porque 1 menos menos 2 es 3. Como ninguna de las filas se compone de todos ceros, determinamos que el rango de A es igual a 2. Vamos a ver qué pasa con A ampliada, con la matriz ampliada. Va a pasar lo mismo. Vamos a realizar la resta de la fila 2 menos la fila 1 y nos va a quedar de nuevo 0, 3 y 1 menos 4 menos 3. Lo que significa que también va a ser rango 2, porque no se elimina ninguna fila. Y por lo tanto, nos hemos dado cuenta de que tanto la matriz de coeficientes como la matriz ampliada, ambas tienen rango 2. Vamos a ver por qué esto es importante. Veamos entonces cuál es el teorema de Rosset-Frobenius. La condición necesaria y suficiente para que un sistema de m ecuaciones, un número indeterminado m, y n incógnitas, sea compatible, es decir, tenga solución, ya sea una o infinitas, sea compatible, es que el rango de la matriz de los coeficientes sea igual al rango de la matriz ampliada. Es decir, el rango de A tiene que ser igual al rango de la matriz ampliada. Si esta condición no se cumple, automáticamente podemos determinar que el sistema es incompatible. Veámoslo con un ejemplo. Supongamos que nos dan este sistema de ecuaciones. Para ello vamos a estudiar el rango de la matriz A y el rango de la matriz A ampliada. Entonces, la matriz de coeficientes es esta que tenemos aquí, que escribimos. Podemos calcular primero el determinante de orden 3 o primero ver los menores de orden 2. De orden 2 realmente es muy sencillo darnos cuenta de que va a ser mayor o igual a 2 seguro el rango, porque el primer determinante que nos encontramos aquí ya es distinto de 0. Como es distinto de 0 va a ser mayor o igual a 2. Entonces ahora sí, podemos calcular el determinante de orden 3. Si lo calculáis, ¿sabéis cómo lo tenéis que calcular? Primero, sumabais el producto de la diagonal principal más sus extremos y a esa suma le restabais la opuesta, el producto de la diagonal opuesta a la principal y sus extremos, ¿no? Lo calculábamos, os invito a que lo hagáis y os propongo que lo hagáis despacito en casa para practicar, sobre todo si se os da mal. Y este determinante nos da 5. Como nos da distinto de 0, esto lo que nos dice es que el rango de A es 3. Estudiamos entonces el rango de la matriz ampliada. La matriz ampliada, simplemente, como la matriz ampliada contiene el determinante de A, es decir, que si nosotros cogiésemos, por ejemplo, el menor formado por esos elementos, sabéis que tenemos que ir cogiendo menores, también nos daría distinto de 0 y por lo tanto el rango de la matriz ampliada va a ser también 3. Como los dos rangos son iguales, el sistema va a ser compatible. En conclusión, si estudiamos los rangos de las matrices, nos podemos encontrar con las siguientes situaciones. Que los dos rangos sean iguales. Si el rango de A, si los dos rangos son iguales y el rango, es decir, los rangos, son iguales al número de incógnitas, entonces el sistema es compatible determinado. Sin embargo, si los rangos son menores que el número de incógnitas, el rango, por ejemplo, sea igual a 2 y tengo 3 incógnitas, entonces el sistema compatible va a ser indeterminado. Algo que tenéis que tener siempre en cuenta es que un sistema homogéneo siempre va a ser compatible, es decir, si todos los términos independientes son iguales a 0, entonces el sistema siempre va a ser compatible. Pero supongamos que el rango de A nos da menor que el rango de la matriz ampliada, porque al revés no puede ser nunca. Es decir, son distintos y el rango de A es menor. Por lo tanto, el sistema es incompatible.
Vamos a ver para ello un ejemplo. Supongamos que nos dan este sistema de ecuaciones. Veis que de momento tenemos 3 ecuaciones y 2 incógnitas. Lo primero que hacemos es la matriz de coeficientes y estudiamos su rango. La matriz de coeficientes, el rango es 2, ya que si cogemos, por ejemplo, ya sabéis que tenemos que ir cogiendo menores, este primer determinante, vemos que es distinto de 0, porque 1 por 1 es 1, menos 1 por 4, es decir, 1 más 4, 5. Por lo tanto, es distinto de 0. Por lo tanto, el rango de A va a ser 2. ¿De acuerdo? No va a ser menos que 2. Bien, el rango de A es 2. Vamos a ver el rango de la matriz ampliada. El rango de la matriz ampliada, ya tenemos una matriz 3 por 3. Por lo tanto, podemos calcular el determinante de orden 3. Si calculáis este determinante, que de nuevo os recuerdo, esto no pertenece a este tema, pero os recuerdo que lo hagáis despacito en casa para practicar, pero a reglas generales vamos a tener esta diagonal más este producto de extremos y más este, al cual le vamos a restar esta diagonal, este producto de extremos y este. Y si realizáis esa operación, este determinante, vais a ver que os da que es igual a 0. Es decir, que el rango de la matriz ampliada va a ser también igual a 2. Y esto es muy interesante porque ya tenemos que los dos rangos son iguales. Como además los rangos son 2 y son iguales al número de incógnitas, que eran 2, podemos determinar que es un sistema compatible determinado. Es decir, tiene una única solución. Vamos con otro ejemplo. Supongamos que ahora nos dan este sistema de ecuaciones. En este sistema de ecuaciones tenemos 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Eso lo dejamos ahí apuntadito en nuestro cerebro. Vamos a calcular el rango de la matriz de coeficientes. La matriz de coeficientes, vamos a ver qué rango tiene. Si nosotros calculamos el rango de un menor de orden 2, nos da distinto de 0. Podemos escoger este, por ejemplo, este primero. Y nos da distinto de 0. Luego, como mínimo, va a ser de orden 2. Y sabemos que no es de orden 3, es decir, que es de orden 2, porque si calculáis este determinante, el determinante de orden 3 de la matriz A, os va a dar que es igual a 0. Os propongo que lo comprobéis en casa, ¿de acuerdo? Comprobáis y comprobáis que os da 0. Como el determinante es 0 y el menor de orden 2 es distinto de 0, sabemos que el rango es igual a 2. Vamos a ver qué pasa con el rango de la matriz ampliada. El rango de la matriz ampliada también va a ser, no va a ser 2 en este caso, va a ser 3. Porque si en lugar de coger este determinante era el que nos daba 0 aquí, en la matriz de coeficientes. Pero si en lugar de coger ese determinante, cogemos este, que es este que tenéis aquí calculado, nos damos cuenta de que nos da distinto de 0. Os recuerdo que os invito a que le deis al pause y lo comprobéis, que es una cuenta muy rápida. Pero os lo dejo para vosotros, que no pertenece a esta unidad. Entonces, como veis, tenemos el determinante que es distinto de 0. Como sí que tenemos un determinante de orden 3 distinto de 0, el rango de A ampliada nos va a dar 3, es decir, mayor que el rango de A, que es 2. Por lo tanto, como el rango de A es distinto del rango de A ampliada, lo que determinamos es que es un sistema incompatible, es decir, no tiene solución. Y por lo tanto no nos esforzamos en intentar encontrarla. Vamos con otro ejemplo. En este caso tenemos 3 ecuaciones, pero tenemos, fijaos cuántas incógnitas. 1, 2, 3 y 4 incógnitas. Entonces vamos a estudiar qué tipo de sistema tenemos mediante el teorema de Rose-Frobenius. Lo primero que hacemos es calcular el rango de la matriz de coeficientes. El rango de la matriz de coeficientes es mínimo 3, ¿de acuerdo? Vamos a ver si podría ser 2. Para ello calculamos el determinante de orden 3 que queramos, por ejemplo, este de aquí, ¿vale? O, como en el ejemplo que yo he puesto, que lo que he cogido han sido esta, esta y esta, ¿de acuerdo? Porque lo tendríais que comprobar con todas las combinaciones. Entonces, si cogemos este determinante y nos da que es distinto de 0, ya sabemos que el determinante va a tener mínimo rango 2. Bueno, mínimo y máximo en este caso, ¿vale? Va a tener rango 2. Si vosotros y vosotras hubieseis cogido este determinante y resulta que da 0, tendríais que seguir. No vale solo con coger uno,
tendréis que seguir con este que yo he cogido aquí, y si este también diese 0, tendríamos que coger el último, es decir, este y este, por ejemplo. Una vez ya sabemos que el rango de A es 3, vamos a ver cuál sería el rango de A ampliada. El rango de A ampliada, sabemos que no puede ser menor que 3 porque sí que tenemos este determinante que nos daba distinto de 0. Como está comprendido en él, no puede ser menor de 3. Y tampoco puede ser mayor de 3 porque solamente tenemos 3 filas. Por lo tanto, también el rango de A ampliada es 3. Luego los rangos son iguales, así que el sistema es compatible. Vamos a ver ahora si es determinado o indeterminado. El rango de A y el rango de A ampliada es 3. ¿Pero cuántas incógnitas teníamos? Teníamos 4 incógnitas. Como 3 es menor que 4, el sistema es compatible, pero es indeterminado. Es decir, vamos a tener infinitas soluciones. Y con estos ejemplos ya podemos saber perfectamente cómo distinguir los tipos de sistemas de ecuaciones. Esto también nos va a permitir determinar tipos de sistemas de ecuaciones en función de algún parámetro. Nos podría aparecer algún parámetro en los coeficientes de nuestra matriz de coeficientes, de nuestras incógnitas, que acompañan a nuestras incógnitas, y nos podrían decir, determina el tipo de sistema que tendríamos en función de los valores del parámetro que nos dan. Y entonces tendríamos que ir distinguiendo a ver para cuándo, para qué valores de ese parámetro tenemos un sistema compatible determinado, compatible indeterminado o un sistema incompatible. Y por lo tanto el teorema de Rosse-Frobenius nos va a resultar muy útil para poder estudiar y resolver sistemas de ecuaciones lineales. Nos vemos en el siguiente vídeo.